con esta charla que habla inicialmente de lo que sería el protocolo y cómo hacemos para insonar las arterias del cerebro desde otra técnica que no es la habitual de Doppler transcraniano, sino a esto le vamos a agregar otras características que vamos a ir viendo. Bueno, mi nombre es Camilo Rodríguez, soy médico intensivista argentino, he estado en Colombia, he trabajado en Colombia también, así que bueno, nada, esperemos que esta charla sea lo más ameno posible y tratar de nuclear la mayor cantidad de conceptos y lo más claro posible para entender un poco más lo que es esta técnica de neurosonología. No hay ningún conflicto de interés con esta charla. Está un poquito lenta. Bueno, esta es la agenda de la charla que va a constar de 5 puntos. El primero de ellos da una introducción a lo que es la técnica de neurosonología, que es yo coloqué la sigla en inglés porque es como la van a encontrar en la literatura, ¿sí? Para que no estemos yendo de una nomenclatura a otra. Coloqué la nomenclatura en inglés, TCCS, que es Transcranial Color Codex Duplex Sonography, es una ultrasonografía codificada por color transcranial. El tercer punto va a ser el protocolo de cómo tratamos de ser un poco ordenados en cómo insonar el parénquima cerebral, porque ya van a ver que esta técnica también nos permite visualizar el parénquima cerebral a diferencia de lo que es el Doppler transcranial tradicional a ciegas. El cuarto punto es cómo armamos un protocolo, el orden para poder insonar las arterias del cerebro. Y el último, una serie de patrones de flujo para ir grabando en la retina lo que uno tiene que ir empezando a ver y conocer. El primer punto, la neurosonología, hacemos una... Disculpen porque ahí está. La primera de ellas, el primer punto, es una introducción a este tema. Transcranial Color Coded Duplex Sonography es el acrónimo, digamos, en inglés. Lo puse de esta manera, no lo traduje al español para que lo puedan encontrar tranquilamente dentro de literatura sin ningún tipo de confusión. Consta de 3 modalidades. El modo B, que es la escala de grises, es las 2 dimensiones. El punto B, que es el Doppler color, que es lo que nos va a definir, ¿sí?, el color del flujo y hacia qué, si se acerca o se aleja del traductor. Nos va a servir mucho esa información. Y el tercer punto que nuclea esta técnica es el Doppler pulsado, que es lo que nos va a definir rápidamente sobre las velocidades de flujo y la morfología de la onda de ultrasonido, la onda Doppler espectral. Es a través de un equipo de ultrasonido convencional. Se va a buscar las mismas ventanas que en el Doppler transcranial tradicional a ciegas, la ventana transtemporal, la ventana occipital, la ventana submandibular, transorbital y una quinta ventana, que es la ventana frontal, que es un poquito más dificultosa y no está dentro de los protocolos básicos a la hora de insonar un paciente. Se usa para determinados momentos que después vamos a visualizar cuáles. El monitoreo, como dijimos antes, vamos a poder monitorear los 2 componentes más importantes del cerebro, que es el parénquima, ¿sí?, y cualquier lesión que haya en él, sobre todo mayormente las supratentoriales, mucho más fáciles que las infratentoriales, y todo lo que es la circulación basal del cerebro, que es el círculo arterial de Willis o como conocido polígono de Willis, depende de la nomenclatura anatómica que usen. Las ventajas, que es igual que el Doppler transcraniano, se puede hacer a la cabecera del paciente, es de bajo costo, es reproducible, es no invasivo y es seguro, relativamente seguro. Dentro de esta introducción, obviamente tenemos que colocar el Doppler transcraniano como dentro de todo el paciente neurocrítico específicamente, ¿sí?, dentro del monitoreo multimodal, ¿sí?, que es el monitorear las variables fisiológicas del cerebro a través de varios ojos, a través de varias ventanas. Ahí en el cuadrito de la diapositiva tenemos todas lo que utilizamos hoy a la cabecera del paciente, con más o menos terapias intensivas que tengan más o menos tecnología. Básicamente, algunas las tendrán, otras no. Y dentro de ellas tenemos el Doppler transcraniano en su morfología a ciegas y en su morfología en 2 dimensiones y codificado por color, que es esta que estamos hablando actualmente. Y todo lo que uno puede insonar dentro de eso, la evaluación clínica, el POCUS, que después en otra charla vamos a hablar cuál es su función y su gran utilidad,
la PIC, la actividad eléctrica del cerebro, el metabolismo cerebral y la oxigenación cerebral. Dentro de toda esta bolsa de monitoreo multimodal, el Doppler intracraniano también juega un papel fundamental en lo que es tratar de estimar, ¿sí?, el flujo sanguíneo cerebral, sus velocidades y la hemodinamia cerebral en diferentes momentos clínicos del paciente. Los aspectos generales que tener en cuenta, que es el segundo punto, hay algunas preguntas que tenemos que respondernos y que le hacemos a modo de tratar de ubicarnos dónde estamos. ¿Qué traductor o sonda seleccionamos? Dijimos que es a través de un ultrasonido convencional, ¿sí? Generalmente el ultrasonido convencional va a tener 3 sondas, la convex, la lineal y la sectorial, o puede haber otro que es, ¿sí?, multisectorial, que hace a la vez que yo puedo insonar en varios lugares del cuerpo sin tener que cambiar la sonda. Lo que elegimos primordialmente en esta técnica es el transductor sectorial, o el mismo que usan los cardiólogos, que tiene una baja frecuencia. La ventaja de que tenga una baja frecuencia es que yo puedo insonar estructuras un poco más profundas, ¿sí?, con mejor nitidez. ¿Puedo usar el traductor convex? Sí, puedo usar el traductor convex, haciendo algunas modificaciones en el equipo. Si no tengo el sectorial, puedo hacerlo sin ningún tipo de problema por las mismas ventanas. ¿Va a ser un poco más dificultoso? Sí. ¿Se va a requerir un poquito más de entrenamiento? Sí, pero no va a haber ningún problema. El traductor lineal generalmente lo usamos, ¿sí?, dentro del POCUS y lo usamos dentro del Doppler transcraniano. En este caso, de esta técnica, lo usamos más que nada para los vasos de cuello y para lo que es la insonación ocular, no tanto para visualizar dentro del cráneo. ¿Qué posición debe tener el paciente? Bueno, generalmente el paciente nosotros lo encontramos en la terapia intensiva, depende de la patología de base que lo haya hecho ingresar a la terapia, tenemos generalmente en posición supina, muchas veces con la cabeza inclinada, ¿sí?, a 30, 35 grados, depende de la patología del paciente nuevamente, y depende de la patología del paciente y si podemos movilizarlo o no, es la ventana que más vamos a utilizar o es la cantidad de ventanas que voy a poder insonar. Obviamente ese paciente tiene un trauma de cráneo con compromiso de columna cervical y no lo puedo movilizar, va a ser muy difícil poder realizar la ventana transoccipital. Pero bueno, después vamos a ver que la ventana transoccipital a veces puede ser reemplazada en esta técnica por la ventana submandibular, ¿sí? Siempre la cabeza alineada con el cuerpo, eso en el paciente neurocrítico también es casi un axioma, ¿sí?, para tratar de mantener la cabeza alineada y que la inclinación de la cabeza hacia un lado o hacia el otro no nos genere ninguna modificación tampoco ni hemodinámica ni en cuanto a la angulación del traductor. La posición del operador siempre tiene que ser la posición más cómoda porque es un estudio que puede demorarse, porque va a estar supeditado a la ventana que tengamos del paciente, a cómo lo tengamos que acomodar, a la posibilidad de hacer el estudio, a la cabecera del enfermo y todo lo que rodea al paciente, tratar de siempre buscar una posición, ¿sí?, cómoda. Puede ser detrás del paciente o puede ser al costado del mismo. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que siempre, en cuanto a la comodidad que busca el operador, tener siempre también la pantalla de frente, si es requerido del otro lado de la cama del paciente, o a la derecha o a la izquierda, dependiendo, ¿sí?, si se ubica detrás o al costado, siempre estar en posición confortable y siempre tener la pantalla de frente y siempre tener una posición en la que podamos trabajar y que no empecemos a incomodarnos, a dolernos la espalda, las piernas, el brazo que mal puesto, porque eso va a empezar a afectar, ¿sí?, la eficacia del estudio. ¿Y qué ventana acústica empezamos? La de inicio, la número 1, la que todos empezamos y vamos a buscar primero, es la ventana transtemporal, ¿sí? Vamos a la ventana transtemporal. Después vamos a buscar las demás si amerita hacerlo, pero la primera que hay que ir a buscar es la ventana transtemporal. Después vamos a ver cómo se hace. Dentro de los aspectos generales continuamos. ¿Por qué lado iniciamos la insonación? Y bueno, depende de la patología, depende si conocemos si tiene patología o no, ¿sí? Puede ser del lado afectado o puede ser del lado no afectado. Va a depender de 2 variables. Una, de la patología que tenga el paciente y el tiempo que dispongamos para tomar la decisión y para tomar la decisión a través de datos que podamos recabar del ultrasonido. Por ejemplo, un paciente que tiene un stroke isquémico, ¿sí?, un accidente isquémico, cerebral isquémico, y estoy buscando a ver cuál es el lado, cuál es la arteria, si es la que está comprometida, la arteria cerebral media, y a través de eso tengo que hacerle trombolisis o hacerle una trombectomía. Bueno, y eso me consume tiempo de ventana,
¿sí? Dentro de esas 3 o 4.5 horas, bueno, uno empieza a buscar quizás por el lado afectado primero y después por el lado no afectado. Eso, nuevamente, tengamos en mente, depende de la patología y del tiempo que dispongamos. ¿Debemos insonar a ambos lados? Siempre, ¿sí? Siempre debemos insonar a ambos lados porque siempre tenemos que comparar, porque muchas veces nos encontramos con patologías que tienen compromiso difuso y a veces encontramos patologías que tienen más compromiso en un hemisferio que el otro, y siempre es bueno comparar la hemodinamia y el 2 dimensiones de ambos lados, ¿sí? Como dice ahí, permite comparar cambios anatómicos y hemodinámicos en tiempo real, en ambos hemisferios. Siempre, si tenemos tiempo y disponemos, hagámoslos de ambos lados. Y un agregado que no está acá, si el paciente es de ingreso y ya tengo con patología neurológica, o quiero hacerle un estudio de Doppler transcraniano codificado por color o Doppler transcraniano basal, no está de más, ¿sí? Porque es el que nos va a permitir, si después el paciente clínicamente se compromete más, vamos a poder comparar con un basal cuando no tenía la complicación versus lo que estamos comparando de ambos lados ahora que el paciente tiene una complicación, ¿sí? ¿Cómo optimizamos la interpretación? Con estos puntos. Siempre contextualizar el estado clínico del paciente. Siempre entender que el ultrasonido cerebral, esta técnica y la ciega, no reemplazan a otros estudios, son de carácter complementarios, ¿sí? Interpretar los valores absolutos son importantes, pero también son importantes en el tiempo y al lado de la cabecera del paciente y a la hora de tomar decisiones, sí considerar las tendencias en el tiempo de esos valores. Si van mejorando, si van empeorando, qué pasó con respecto a la medición de la mañana a la medición de la tarde, qué pasó en las mediciones de ayer con respecto a las mediciones de hoy. ¿Cuánto tiempo requiere un estudio completo? Eso dependerá de la experticia del operador, ¿sí? Y de las complicaciones que pueda tener el paciente en sí y a su alrededor, y la logística que tengamos. Pero los estudios varían entre 20 y 45 minutos cuando uno lo hace totalmente completo y busca el examen en su totalidad, tanto la circulación anterior como la circulación posterior, y se está buscando algo en el parénquima también. Las ventanas de insonación, como dijimos antes, ¿sí? La transorbitaria, ahí lo ven esquemáticamente, la submandibular justo por debajo del ángulo de la mandíbula, transtemporal a través del hueso temporal y occipital a través del foramen magno. ¿Cómo es el protocolo así en su secuencia? Ahí tenemos el paciente, tenemos nuestro traductor y la dinámica del ultrasonido es primero buscar la referencia anatómica, número 1, con la escala de grises y el 2D, nada más. Modo B, 2 dimensiones, buscar una referencia anatómica que ahora vamos a ver cuál es. Después que encontramos la referencia anatómica nos vamos al punto 2, que es colocarle el cajón de Doppler color encima, para ver si hay flujo o no, si estoy en el lugar adecuado o no. Si empieza a aparecer flujo de una morfología determinada, sabemos que estamos con el polígono de Willis. Y el tercero de ellos, una vez que ya identificamos el polígono de Willis, identificamos las arterias basales del cerebro y o las venas, si estamos haciendo la parte venosa, ya ubicamos el Doppler pulsado para ver, ¿sí? Ya el espectro de esos vasos que insoné, el espectro del flujo y las velocidades, ¿sí? ¿Qué nos ayuda? Obviamente nos ayuda a diagnosticar en tiempo real y siempre tengamos en cuenta las tendencias. Las tendencias son importantísimas a la hora de tomar decisiones. Bueno, vamos al protocolo de ultrasonido directamente en modo B. Vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, el modo B, ¿sí? Esta es la parte de la técnica que insona en modo B en la escala de grises. Vamos a ir a buscar afectaciones en el parénquima cerebral, afectaciones en la línea media, afectaciones del tercer ventrículo y afectaciones del ventrículo lateral. ¿Cómo abordamos primero? Ya dijimos, lo primero que vamos a abordar es la ventana transtemporal a través del transductor sectorial, ¿sí? El mismo que se usa para cardio, o el multisectorial, el mismo que se usa para ciertos momentos en el POCUS, siempre con la muesca hacia adelante, ¿sí? Con la muesca siempre apuntando a la nariz del paciente, buscando diferentes planos de insonación, que básicamente tenemos 5. Dos de ellos que son más infratentoriales y 3 de ellos que son supratentoriales. El mesencefálico, el pontino superior y el pontino inferior, que son más inferiores, más caudales,
y el diencefálico ventricular y mesencefálico son supratentoriales. Bueno, entre los problemas axiales ya vimos cuáles eran. El primero de ellos, bueno, el primero de ellos es el plano mesencefálico. Sí, el plano mesencefálico es colocar el traductor en la ventana transtemporal, colocar el modo M transtemporal a una profundidad de 14-16 centímetros, y lo que vamos a encontrar en esto es la imagen de la derecha, ¿sí? Que encontramos una morfología que en la literatura está descrito como una especie de mariposa, que es esa estructura, ¿sí? Que es esa estructura hipoecogénica en el medio de la figura de la izquierda, con la M, que es el mesencéfalo, ¿sí? Son los pedúnculos cerebrales y el encéfalo. Encontrando esta estructura con primero, si vemos la correlación con la tomografía, ¿sí? Y a su alrededor las cisternas, la interpeduncular, la M y la cuadrigeminal. Y siempre cuando logramos la insonación, además de ver esta estructura, tenemos que lograr ver la calota contralateral. El traductor está en la parte superior de la pantalla. La letra M es la muesca que está yendo hacia la nariz del paciente, que es anterior. Lo otro es posterior, y siempre tengo que ver del lado contralateral, ¿sí? La calota contralateral. Después tenemos el segundo, ¿sí? Es del mismo plano, parto del mismo plano en el que estaba y subo 10 grados, ¿sí? O bajo 10 grados la cola en el traductor. En el mismo modo M, ¿sí? Transtemporal, la misma profundidad, 14 y 16 centímetros, ¿sí? ¿Y qué voy a ir a buscar? 3 estructuras. Tercer ventrículo, los tálamos alrededor de este y la glándula pineal, que la voy a encontrar posterior como estructura hiperecogénica. Perfecto, tenemos el plano diencefálico. ¿Qué estructura en este caso, la característica, es la que está marcada con la línea amarilla, que son 2 líneas paralelas hiperecogénicas, que no es nada más y nada menos que el tercer ventrículo, ¿sí? Y a sus costados, con el número 1, encontramos los tálamos hipoecogénicos. Lo que sea hiper o hipocogénico es con las estructuras que lo circundan. Y por detrás, ¿sí? Más brilloso, más redondeado, es la glándula pineal. Encontrando estas 3 estructuras, sé que estoy en el plano diencefálico. Ahí tienen la correlación con la tomografía y acordémonos, siempre hay que ver la calota contralateral. El tercer plano supratentorial, ya saliendo del diencefálico, otra vez, ¿sí? Basculando la cola del traductor, bajándola 10 grados más. Voy a ir aún más arriba y voy a cortar por los ventrículos laterales. Mismo modo M, ventana transtemporal, la misma profundidad, y lo que voy a buscar son las astas frontales de los ventrículos laterales, ¿sí? Las que están marcadas en la fotografía de la izquierda con el número 1, ¿sí? Son 2 estructuras hipocogénicas paralelas, más grandes, más anteriores. Ahí tienen la correlación con la tomografía, ¿sí? Y lo mismo que antes, lo posterior es donde está la muesca, lo posterior es obviamente hacia atrás, y anterior es donde estaría la muesca, y la flecha marca que siempre, no nos olvidemos, debemos ver la calota contralateral. Después, cuando ya encontré las estructuras y quiero empezar a jugar con el zoom, eso es otra película. Pero cuando empezamos la ensonación debemos encontrar la calota contralateral. Bueno, vamos a los 2 planos más caudales, que es el plano pontino superior. Estos, si bien se usan para cosas muy específicas, generalmente no requieren de un poquito más de entrenamiento, un poquito más de experticia, ¿sí? Mismo modo M, transtemporal, la misma profundidad que voy a buscar con el pontino superior, ¿sí? O sea, superior al puente, a la protuberancia. Fosa media, fosa posterior, puedo encontrar el sifón carotidio y la arteria oftálmica, ¿sí? Lo que voy a hacer es partir del mesencefálico primario y ahí voy a bajar 10 grados, ¿sí? Mirando, voy a levantar la cola del traductor 10 grados. ¿Qué voy a encontrar? Acá tenemos, ¿sí? Marcado en amarillo con el círculo, el sifón carotidio. Lo van a ver parte de la curva espectral del Doppler a la izquierda. La van a encontrar hacia abajo porque tiene parte negativa y parte positiva. La parte negativa es la que se aleja del traductor, que es la que uno ve con el color azul, y la parte roja es la que está subiendo y se está acercando al traductor. Por eso se ve roja y por eso tiene una parte
positiva en el espectro. El pontino inferior es partimos del pontino superior y bajamos 10 grados bajamos 10 grados el traductor, subimos 10 grados la cola del traductor, con las mismas características que antes, pero las referencias anatómicas van a ser la fosa media, donde voy a estar limitada por la ala anterior del esfenoides y el hueso petroso, y donde voy a poder encontrar el segmento 6 de la arteria carótida interna. Ahí tienen las dos, una correlación entre una resonancia del lado derecho y la ultrasonografía del lado izquierdo. Están amarillo y naranja ambos huesos, el petroso en amarillo, el esfenoide en naranja. ¿Sí? Ahí tiene el segmento 6 y en el plano pontino inferior lo mismo, y lo que voy a encontrar a la derecha, perdón, a la izquierda de la pantalla es el espectro del segmento 6. Bueno, ¿qué utilidad clínica tiene esto? Tiene muchas, entre ellas el 2 dimensiones. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué puedo ir a encontrar? ¿Qué puedo ir a tratar de encontrar en el paciente? Bueno, hematomas intracerebrales, hematomas subdurales, o sea, colecciones intraaxiales y colecciones extraaxiales. MLS es el desplazamiento de la línea media, yo se los puse en inglés porque es lo que lo van a encontrar en la literatura. Hidrocefalia, ¿sí? Directamente en el tercer ventrículo a nivel del plano diencefálico, o el aumento en su tamaño de las astas frontales temporales en el plano ventricular. Lo bueno de esto es que voy a hacer un diagnóstico en tiempo real. Voy a hacer, como les decía antes, es de buena práctica poder hacer mediciones basales en estos pacientes para poder comparar. Siempre tener en cuenta la evolución del paciente y las tendencias de los valores. Ahí el cuadradito que dice 24 horas es tratar de monitorear todos los días con varias mediciones, si es que se puede hacer, tanto la logística humana como tecnológica lo permita, y hacer un tratamiento individualizado y oportuno. Hematoma intracerebral, vamos a ir más rápido porque ya nos queda poco tiempo. Hematoma intracerebral, ¿sí? Lo voy a ver de esta manera: del lado derecho el ultrasonido, del lado izquierdo una tomografía para ver la correlación. Son áreas hiperecogénicas. Un asterisco acá. El que sea más hiperecogénica o hipoecogénica va a depender del tiempo de evolución del hematoma, ¿sí? Cuando más evolución tiene el hematoma, más se va a parecer, ¿sí? en su aspecto. En escala de grises se va a parecer más al parénquima cerebral, se va a hacer más gris, más oscuro, y va a ser más difícil verlo. En las etapas más agudas lo voy a ver más brillante, más hiperecogénico. ¿Cómo mido? ¿Qué puedo hacer si veo el hematoma? Listo, 1, diagnostico el hematoma. 2, ¿qué puedo hacer? Medirlo. Perfecto, lo puedo medir de la misma manera que lo puedo medir con los cortes tomográficos, ¿sí? El ABCD dividido 2. Nada más que tengo que medir 2 de los 3 diámetros con el plano axial, ¿sí? Voy a medir con el plano axial, voy a medir entre 2 de esos planos, ¿sí? Longitudinal y transversal, y después, partiendo de esa base, de ese plano axial, rotando 90 grados y dejando la muesca del traductor hacia abajo, rotando 90 grados, me voy a mantener en el hematoma y voy a encontrar otro diámetro que es el espesor, para decirlo de alguna manera, la profundidad que tiene el hematoma. Primero lo vi en 2D, después cuando giré ya pude agregarle el tercero y ya tengo las 3 dimensiones o los 3 diámetros para poder hacer el cálculo. Y esto es bueno hacerlo diariamente, varias veces al día, para ver el seguimiento y tomar decisiones con respecto a esto. ¿Tiene buena correlación con la tomografía? Sí, tiene una muy buena correlación con la tomografía. Tanto cualquiera de los tres, el longitudinal, el sagital y el coronal, los tres tienen una buena correlación de medición con respecto a la tomografía. Lo mismo que el volumen, ¿sí? De la medición del volumen del hematoma, ¿sí? Y como dijimos antes, la medición es diaria y siempre medirlo de nuevo cuando hay cambios clínicos en el paciente. El hematoma subdural tiene la correlación del lado derecho la tomografía, del lado derecho ultrasonido, del lado izquierdo la tomografía. La van a ver como una línea de despegamiento hiperecogénica y dentro un contenido hipocogénico. Muy buena correlación con la tomografía, una sensibilidad de 91% y una especificidad de 93%, con una correlación
¿sí? Y un R de 0,96, 0,98. Todos estos elementos son complementarios y muchas veces utilizados a la cabecera del paciente cuando no tenemos disponibilidad o no se puede trasladar al paciente a la tomografía. Empieza a adquirir un gran valor. La línea media, lo mismo, ¿sí? Con la misma técnica a través de, pero en el plano diencefálico. ¿Por qué? Porque voy a tener que identificar el tercer ventrículo. A partir del tercer ventrículo yo puedo hacer las mediciones, por ejemplo, como están a la izquierda, ¿sí? Puedo hacer una medición A y una medición B. La medición A va del traductor, que está en la parte superior, hasta la línea media, ¿sí? Del tercer ventrículo, y después una medición B que va desde esa línea hasta la calota contralateral. Si el A y el B, ¿sí? Cuando uno hace el cálculo, el A y el B me dan cercano a 0, es normal, ¿sí? Cuando empieza a hacerse positivo, y sobre todo cuando empieza a hacerse positivo, empezamos a ver, ¿sí? Acá tenemos la cuenta, ¿sí? El lado A menos el lado B dividido 2, si esto es de valor normal debería ser cercano a 0 o 0, ¿sí? Que significa que la línea media no se ha movido ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Lo que se mueva para un lado, lo que esté más corrido de un lado, ¿sí? Está más desplazado del otro. Hidrocefalia, como dijimos antes, los dos puntos para ir a verla es el tercer ventrículo en el plano encefálico y ventrículo lateral en el plano ventricular. ¿Cuál elegimos? Elegimos primordialmente el tercer ventrículo. ¿Por qué? Porque el tercer ventrículo requiere de una angulación diferente y tiene mejores resultados a la hora de poder encontrarlos y poder medirlos, que con respecto a los ventrículos laterales, que muchas veces, depende de la angulación, quedan mal cortados por ultrasonido y podemos subestimar los valores. Alternativas a la tomografía, nos sirve mucho para ver la posición de una derivación ventricular externa, menor transporte del paciente a tomografía y puedo hacer winnings de esa derivación ventricular externa para ver, cerrarlo, abrirlo y ver si cambian los niveles. El valor del ventrículo lateral, ¿sí? Mayor de 5.5 milímetros de poder haberlo cerrado, ¿sí? Me da la posibilidad de que tengo que reabrirlo y todavía no puedo quitar la derivación. Petata temporal, plano diencefálico, vimos las correlaciones hacia abajo muy buenas, mejor la correlación entre tercer ventrículo que ventrículo lateral, por lo cual si tenemos que elegir alguna de las dos, vayamos al plano diencefálico y miremos el tercer ventrículo si queremos ver si el paciente tiene hidrocefalia o no. Para ahorita 2 segundos porque va a haber una charla completa de esto, del diámetro de la vaina nervioco. Ahí le dejo los datos, las ventajas y estimar los cambios en la PIC, bajo costo, monitoreo periódico, tiempo de tratamiento, punto de corte entre 5 y 6 milímetros. Mucha literatura se pelea, ¿sí? Y van a encontrar un montón de números. Uno sabe ya que si está arriba de 6 milímetros, uno tiene que llamar la atención. ¿Sí? Si tiene arriba de 6 milímetros, uno tiene que llamar la atención. Si está arriba de 5 milímetros, uno empieza a pensar, ¿sí? Con un área bajo la curva de 0.94 que tiene una buena sensibilidad, especificidad y una buena correlación con que tiene una PIC por lo menos de 20 milímetros de mercurio, y hay que prestar atención. Tienen la papila, ¿sí? Papiledema también, hemodinamia rápidamente, circulación cerebral, la parte, digamos, ya dejamos aparte del parénquima, nos metimos específicamente en los vasos, el mismo modus operandi, modo B, Doppler color, Doppler pulsado, ¿sí? ¿Qué voy a buscar? Intracraneal, el círculo arterial de Willis, arteria oftálmica, ¿sí? Sistemas venosos y senos durales, se me voy a hacer ultrasonido venoso, que es otro universo. Y extracraneal, sistema carotidio y vertebral, ¿sí? Circulación anterior, carotidia común e interna y externa, y todo lo que es la parte posterior, que son vertebrales y basilar. Mediciones, velocidad de flujo sanguíneo cerebral, me va a decir sobre la dirección de flujo, me va a dar una curva espectral de Doppler y va a haber cálculos derivados e índices derivados de esas velocidades. Las ventanas, las mismas que dijimos antes. Monitoreo, 24 horas, no, todos los días, ¿sí? Por lo menos varias mediciones, otra vez si la logística humana y operativa lo permite. Lo mismo que antes, ¿sí? La muesca hacia adelante, ahí tenemos las 3 del lado derecho, tenemos las 4 variantes donde podemos ir moviendo el traductor dentro de la ventana transtemporal. Prestar atención que entre un 10 o 20% de los pacientes no es posible insonarlos, no tienen buena ventana, no tienen buena ventana.
¿Qué voy a ver? La ventana transtemporal, lo mismo que antes. Del lado derecho identifico en 2 dimensiones. Me voy al lado derecho, pongo el Doppler color y empiezo a identificar el polígono de Willis. Todo lo que es rojo se acerca al traductor, todo lo que es azul se aleja del traductor. Profundidad, 14-16 centímetros, referencias anatómicas, mesencéfalo. Otra vez el cartel en rojo. Cuidado, porque solamente el 20% de los pacientes y los humanos, esto hecho en muchos estudios, en muchas poblaciones, solamente el 20% tiene el polígono de Willis completo. Esto es un poco esquemático, ¿sí? Esto es un... sí, es un esquema hecho para que vean hacia dónde va la dirección de flujo cuando uno va insonando. El traductor está aquí arriba, ¿sí? Esto para que vean un videito, ¿sí? En tiempo real. Muy bien. Ahí ven los vasos, la arteria cerebral media es el vaso principal que vamos a insonar. ¿Por qué es el vaso principal? Por 2 motivos. Uno, porque lleva el 70% del flujo sanguíneo cerebral hemisférico, ¿sí? Y segundo, por la morfología que tiene, que es casi frontal, ¿sí? Y su flujo es casi paralelo al traductor cuando lo apoyamos. Entonces, en cuanto a la angulación del traductor, es la que más confianza nos da. Ventana transforaminal, es la morfología que vamos a ver. Del lado derecho es un esquema de cómo vamos a ver en Y o en Y, ¿sí? Cómo vamos a ver la arteria basilar debajo y las 2 arterias vertebrales entrando por el foramen magno. Del lado derecho y del lado izquierdo ambas son ultrasonido. Una es en 2D, que se ve el foramen magno, que se ve como una estructura redondeada hipocogénica, negra, y del otro lado vemos la estructura en Y o en Y, que la parte de abajo, el tronco único, es la basilar, ¿sí? Y vienen de afuera, porque lo estoy insonando de abajo hacia arriba, por eso veo primero las vertebrales y después, entrando al cráneo, la basilar. Profundidad de 7 a 8 centímetros cuando vamos a insonar. Esto es el mismo esquema, pero a nivel submandibular, ¿sí? Haciendo hincapié en lo que es carótida interna y carótida externa. Es importante diferenciar cuál es una de otra, y vamos a ver cuál ahora. Del lado derecho también, ¿sí? En tiempo real un ultrasonido, y esquemático del lado izquierdo, profundidad también entre 3 a 5 centímetros para poder encontrarla bien. Esto es la arteria carótida interna, vamos a pasarla. ¿Cómo la voy a diferenciar? Bueno, la arteria carótida externa, por su cantidad de ramas que tiene y por ser una arteria un poquito más delgada y con muchas ramificaciones, es una arteria que tiene un patrón de alta resistencia si la comparamos con la arteria carótida interna, que tiene un patrón de baja resistencia. ¿Dónde la miro? ¿Dónde me doy cuenta específicamente? En la velocidad diastólica y en la velocidad sistólica. ¿Sí? Cuando yo la encontré, apoyo sobre una, apoyo sobre otra. La que más, si la comparo entre ambas, la que más velocidad diastólica tenga es la que menos patrón, es la que el patrón de resistencia más bajo tiene, y por ende estoy en la carótida interna. ¿Para qué me va a servir insonarla? Me va a servir insonarla para hacer el índice de Lindengaard, ¿sí? Para ver si el paciente en situación de velocidades aumentadas tiene hiperemia o tiene vasoespasmo. Sobre todo en hemorragia subaracnoidea, que también es otra clase dentro del curso. Ahí tienen específicamente las formas de diferenciarlos. La circulación cerebral, así como para ya ir terminando, pues ya nos pasamos bastante, me va a permitir las mediciones de la velocidad de flujo sanguíneo, índices derivados, por ejemplo, entre ellos el índice de Lindengaard, el índice de pulsatilidad, el índice de resistencia, morfología de la onda espectral, ¿sí? Es muy importante siempre hacer hincapié en la morfología de la onda espectral, porque es un análisis cualitativo que nos da mucha información, y siempre tener en cuenta, considerar el contexto clínico del paciente y todos sus cambios hemodinámicos, oxigenación, estado ácido-base, Glasgow, decúbito, drogas que está recibiendo, y obviamente todo lo que voy a ir a buscar con el Doppler, y siempre buscando tratar y monitorizar para que sea el paciente. Índices y estimaciones, acá los tienen: índice de pulsatilidad o de Gosling, índice de Purcelot o de resistencia, Lindengaard modificado, que es de circulación posterior,
¿sí? Y para ver si podemos medir, después lo vamos a ver en la otra charla, la presión intracraneana no invasiva y la presión de perfusión cerebral no invasiva por las fórmulas de Bellner o Josnica. Ahí le dejo los valores. Siempre tener en cuenta que esto lo vamos a ver en otra charla y un apartado rapidito de cuanto al ángulo de insonación. Cuidado con el ángulo de insonación. Los ángulos de insonación tienen que ser menores a 60 grados, preferentemente menores a 20. Esta es la ecuación que hace el ecógrafo, cuando nosotros colocamos Doppler, es la ecuación que hace el ecógrafo, ¿sí? Para decirte a vos si estás tomando, si la velocidad es correcta o no es correcta, o cuánto de la velocidad que estás tomando es correcta. Cuanto más alto es el ángulo, significa que el traductor está más perpendicular al flujo. Cuando más perpendicular al flujo, por ejemplo, estoy a 90 grados, no veo flujo, no veo partículas en movimiento. Si no veo partículas en movimiento y no veo flujo, no hay Doppler, la velocidad se va a ir a cero. Cuanto menor es el ángulo entre el flujo y el haz de insonación, fíjense que aumenta la posibilidad de detectar casi el 100% de la velocidad real y empieza a disminuir el porcentaje de error. ¿Sí? Lo más importante, minimizar el ángulo de insonación. Cuanto menos es el ángulo, mucho mejor, porque con esto optimizamos la interpretación de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral y no la subestimamos. Esto es algo muy breve, que es cómo nosotros cuando ponemos el Doppler pulsado para ver el espectro, en el equipo nos aparece una barrita de otro color diferente a la barra que nos marca el haz del Doppler pulsado, que nosotros podemos ir modificándolo con la pellizquita de ángulo. Lo que está marcado en naranja es cómo va disminuyendo el ángulo, ¿sí? Ahí no se los marqué, pero a medida que va disminuyendo el ángulo, las velocidades van cambiando, ¿sí? Esa es la manera nuestra de decirle al ecógrafo, ojo que, si bien tengo el ángulo mío de insonación, porque yo no cambio mi ángulo del traductor, lo que estoy diciéndole al equipo es, mirá que el flujo va en esta dirección, entonces automáticamente el equipo sabe hacia dónde está yendo el flujo y optimiza las mediciones de la velocidad. Patrones de flujo, este es un patrón normal, ¿sí? Vamos a ir a buscar las velocidades, vamos a ir a preguntarnos las escalas, cuidado con las escalas, ¿sí? Que el gráfico del espectro no se salga de escalas, ni aparezca ni arriba ni abajo, no nos haga el efecto de aliasing, siempre esté bien acomodado. La muesca de traductor siempre hacia la nariz del paciente. Hay altas resistencias, ¿dónde la voy a buscar? En las velocidades de fin de diástole. Si hay baja resistencia, lo mismo. Y estos son los patrones, ¿sí? Perdón. El de arriba es un patrón normal, el de abajo parece un patrón normal, pero es igual que el de arriba, pero con velocidades más altas en su conjunto. Ese es un patrón bien característico de vasoespasmo. Y después, bueno, esto nuevo hincapié lo vamos a ver más adelante, cómo los patrones del flujo van a ir cambiando a medida que las resistencias intracerebrales van cambiando y la impedancia cerebral va cambiando. Bueno, fue una charla larga. Disculpen por pasarme mucho tiempo. Nada, le dejo mi correo. Cualquier pregunta, absolutamente cualquier pregunta, me escriben en el correo y en lo más rápido que pueda serán respondidas. Muchas gracias por haberme escuchado.